Hola, bienvenidos sean a este video. Muy bien, seguimos con la franquicia de Profesor Layton. En esta ocasión con El Futuro Perdido, o The Unbound Future, como se le conoce en Norteamérica. Esta es la última entrega de la primera trilogía. Bueno, en teoría no es una trilogía, porque existe un cuarto juego llamado La Mansión con el Espejo Maldito, que solo salió en Japón, en teléfonos Java al parecer, y nunca lo localizaron ni se puede emular porque nadie tiene la ROM. Ugh. Gracias Level 5. Pero bueno, antes de empezar, este es el tercero de una saga de videos sobre la franquicia, por lo que voy a spoilear todo y compararlo con sus entregas anteriores. Si no saben lo que es Profesor Layton, les recomiendo ver mis videos anteriores al respecto para no repetirme en ciertas cosas. Así que echémosle un vistazo a Profesor Layton y El Futuro Perdido. A nivel visual no hay mucho que decir que no haya mencionado antes, buenos fondos, sprites y diseños de personaje, con cinemáticas 2D muy bien hechas. Mismo caso con el audio, sigue habiendo voice acting en castellano que me gusta, y el soundtrack es genial, es quizás mi favorito de la primera trilogía. ¿Qué hay de la historia? Herschel y Luke presencian un desastroso intento de una máquina del tiempo con gente desaparecida. Luego reciben una carta de aparentemente un Luke del futuro, pidiéndoles ayuda y guiándolos hasta aparentemente un Londres de 10 años en el futuro. Resulta que un malvado Herschel del futuro se tomó la ciudad. Cosas ocurren como que Herschel ve un rostro familiar, se encuentran con aparentemente versiones del futuro de ciertos personajes, etc. Todo esto lleva a descubrir que no hay Herschel malvado, era el Dr. Alain, o como se llama en realidad Dimitri Allen, el científico que buscaba crear la máquina del tiempo, y secuestró a varios de la comunidad científica para forzarlos a cooperar, además de descubrirse de que no están en el futuro. Todo ese Londres aparentemente de 10 años del futuro es todo falso. Crear tramas con viajes en el tiempo es una tarea súper difícil. Se puede hacer bien como se puede hacer mal. Por lo que el hecho de que todo eso fuera mentira, más o menos, me agrada y lo mantiene más verosímil. Hablando de escritura, claro. Después se habla del verdadero villano del juego, Clive, el falso Luke del futuro, quien usó a Dimitri para sus propios fines, destruir Londres y cobrar venganza. Aquí es cuando la franquicia añadiría cosas más épicas. O sea, ya en el juego anterior tuvimos ese icónico duelo entre Herschel y Anton, pero aquí hay que parar a un mecha gigante que amenaza a Londres. Empecemos con lo que me gusta, que es bastante. El misterio es genial. Como siempre te dan pistas para que nada se sienta salido de la nada. El encuentro con Andrew y el decano fue sutil, pero fueron claves para descubrir que no hubo viaje en el tiempo. También me encanta que se toque el tema de que hay cosas en las que no se puede interferir, como lo es el flujo del tiempo. Te dan una razón del por qué Dimitri quiere hacerlo, evitar la muerte de Claire en ese fatídico día. Sin embargo, la búsqueda por controlar el tiempo solo ha traído desastres, incluyendo el de Claire, cosa que Dimitri acepta al final. Es más, eso llevó a Clive a perder a sus padres y su hogar, causando también todo este desastre en primer lugar. Otra cosa es que muestra cómo gente de la política llega a aprovechar su posición para llegar a hacer cosas terribles.
Creo varios estamos de acuerdo con que el primer ministro es el verdadero villano aquí, al ser él el responsable del primer incidente de la máquina del tiempo, y nunca aceptar su culpa usando su poder para silenciar lo más posible. Los personajes en este juego son muy buenos, eso aplica tanto para nuevos como antiguos también. Dimitri con su obsesión por el tiempo con una razón entendible, incluso tratando de convencer a Herschel de que lo ayude, porque ambos querían a Claire. Razón por la cual lo engañaron para traerlo ahí en primer lugar. Es un buen villano. Pero el mejor en mi opinión es Herschel. ¿Se acuerdan que dije en mis videos anteriores que Layton era un protagonista lleno de virtudes sin fallos? Ya no es el caso. En esta entrega le dieron defectos y lo humanizaron muchísimo. Su actitud como caballero y amor a su sombrero, todo eso es por influencia de Claire, su antiguo amor que perdió en ese fatídico día. Además de ser el único misterio que no pudo resolver por años, debido a que el gobierno trató de ocultar lo más posible. Incluso Herschel llega a casi perder la vida por eso. En esta entrega vemos a Herschel enamorado, triste y frustrado, por buenas razones. Este juego fue el que hizo que Herschel fuera uno de mis protagonistas favoritos en videojuegos. Ya no es tan plano, es derechamente un personaje identificable con un pasado y defectos. Y futuros juegos nos darían más del pasado de Herschel. Incluso esta historia se atreve a ser más madura. ¿Se acuerdan que me quejé de que Andrew no muriera en la caja de Pandora? Eso es porque se siente forzado para tener un final enteramente feliz. Aquí en cambio nos dan un final amargo. Detenemos a Clive y a Dimitri, pero Bill Hawks, pese a que se descubrió lo que hizo, no hay evidencia concreta, por lo que al final se sale con la suya. Además de que Claire, si bien logró viajar al futuro ese día, es solo temporal y ella debe volver al momento de la explosión para morir. Herschel teniendo que afrontar el perderla otra vez. Y aparte Luke y Layton deben separarse por un viaje de su padre. Es un final estupendo. Otro punto a favor es Don Paolo. Aquí finalmente nos explican por qué tiene esa rivalidad con Herschel. Y no es un antagonista aquí. Pasa a estar de nuestro lado al haber un mal mayor. Aunque no recuerdo si explican el cómo llegó aquí en primer lugar. Otros personajes de juegos anteriores se mantienen prácticamente igual, pero un poco mejor. Luke, por ejemplo, el hecho de que se preocupe de su amistad con Herschel al saber que van a tener que separarse es interesante. Y el inspector Chimley teniendo un rol más importante como policía, etc. Esta historia es genial, de hecho, creo es la mejor historia de toda la franquicia Profesor Layton, cosa que creo sorprenderá a nadie. Sin embargo, no creo sea perfecta. Tengo mis pequeñas quejas. Primero, la revelación del personaje de Clive. Como dije antes, el juego hace un buen trabajo dejando pistas para el misterio, y al descubrirse que esto no es el Londres del futuro, claramente uno deduce que el Luke del futuro es otra persona. Pero el hecho de que Herschel diga quién es Clive, su relación con el incidente de hace 10 años y el cómo usó a Dimitri para sus planes, eso sí se siente sacado de la nada. Él sabía de Clive al investigar el caso de la explosión de hace 10 años, pero el hecho de que información de Clive nunca se le sea presentada al jugador antes como pista, eso sí me molesta. Es por eso que Dimitri me agrada más como villano, al tener más presencia en la trama, o sea, aparece desde prácticamente el principio. Y luego está Flora, que al igual que en la caja de Pandora ella solo existe. De nuevo, me agrada la idea de que ella se sienta sola y quiera acompañar a Layton y a Luke en su aventura. Cosa que ocurre aquí. Y ella es totalmente irrelevante, excepto cuando hay que rescatarla. Otra vez. Y por desgracia esta sería su última aparición en la franquicia, teniendo solo un cameo en la llamada del espectro y en la diva eterna. Finalmente, la historia del sujeto 03 añade nada.
Al parecer experimentaron con él, los mismos que buscaban el cómo hacer los viajes en el tiempo, pero podrían quitarlo de la historia y quedaría todo igual. Honestamente, se siente como algo que está de más. En conclusión, no es perfecta, pero esta historia es genial. Un gran cierre en la primera trilogía y la mejor historia en la franquicia. Sigue el gameplay. Creo no debo explicar lo básico otra vez. Ya saben, explorar usando la pantalla táctil, puzzles, picarats, monedas para tener pistas, etc. Todo normal por ahí. Veamos qué cambios tuvo. Función de nota con goma de borrar y diferentes colores. Gracias. Al fin. Esto es bastante útil y me agrada que se haya perfeccionado. Otro añadido es la pista E. Ahora tienes 4 pistas en los puzzles. La pista E costando 2 monedas en lugar de solo una. Y solo tienes acceso a esta si ya has pedido las 3 pistas anteriores. La pista E casi llega a darte derechamente la respuesta del puzzle en caso de que de verdad lo necesiten. Pensarán que eso hace al juego fácil, pero no. No solo esta pista cuesta 2 monedas, haciendo malo el abusar de estas, pero esta entrega posee puzzles difíciles en la recta final. No es tan difícil como la Villa Misteriosa, pero lo es más que la Caja de Pandora. Luego están los modos extras. Aquí tenemos el libro de cuentos donde es colocar las imágenes correctas en la historia. Está ok. No es la gran cosa en mi opinión. Los otros 2 sí me gustan. El del auto es mi favorito, colocando paneles para llevar el auto a su destino. Me recuerda a Chuchu Rocket. Y por último el del loro, colocar cuerdas para ayudarlo a llegar a la meta. Me agrada, aunque requiere un poco de prueba y error al principio al no saber muy bien cómo va a rebotar por las físicas. Pero está bien. Si bien este juego posee una estructura similar a la Villa Misteriosa, o sea, explorar un pueblo, un falso Londres del futuro en este caso, en vez de un viaje como la Caja de Pandora, el backtracking es mínimo, siendo este para nada molesto, por lo que ese problema de la primera entrega no está aquí. Y esos son los cambios en este título. Esta franquicia no es que posea mucho gameplay del que hablar, pero se ve que ha ido mejorando con el tiempo. Hizo lo mismo que la Caja de Pandora, mejorar en todo aspecto como una buena secuela debe hacer. Entonces, ¿cómo nos queda Profesor Layton y el futuro perdido? Es el mejor juego de la franquicia. Opinión bastante estándar de hecho. Yo y creo cualquiera les dirá eso. Es recomendable haber jugado a alguno de los anteriores para experimentar las mejoras que hizo este juego, especialmente con Herschel. Y eso sería todo. El siguiente video comenzamos con la segunda trilogía, con Profesor Layton y la llamada del espectro. Si jugaron Profesor Layton y el futuro perdido, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.